A ti que me escuchas, muchas gracias por estar nuevamente acá conmigo en la reflexión de la Lección Divina, donde quiero ofrecerte algunos elementos para la meditación de la palabra de Dios. Deseo que la bendición de Dios venga sobre ti y toda tu familia. La liturgia para este domingo nos propone el Evangelio de San Mateo, el capítulo 5, versículos 1 al 12. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto, conocido comúnmente como el Sermón de la Montaña, es un texto que únicamente tiene paralelo en el Evangelio de San Lucas. Allí también se menciona, pero allí se describe como el Sermón de la Llanura. Es una de las características que lo hacen diferente al Evangelio de Mateo. Una segunda es que en el Evangelio de Mateo se describen 9 bienaventuranzas, mientras que en el Evangelio de San Lucas solo se describen 4. Pero San Lucas complementa las bienaventuranzas con los ay, que son como lamentos. También se describen como maldiciones. Son la profecía de las consecuencias que tendrán aquellos que en esta vida aparentemente lo recibieron todo. Los ricos, los que ahora ríen, los que ahora están saciados, llenos de las cosas de este mundo. Pero bien, hablemos del Evangelio de San Mateo. Lo primero que debemos preguntarnos y aclarar es: ¿qué significa bienaventuranzas o bienaventurado? Significa gozar junto a Dios. Es la esperanza que tiene el creyente de gozar en la vida eterna junto a Dios. Tal vez tú y yo en esta vida muchas veces hemos sentido ese gozo en diferentes cosas, en diferentes momentos. Hemos sentido alegría, hemos sentido felicidad, hemos sentido paz. El tener un hogar, el tener el alimento, la ropa, el tener a los seres queridos, el haber alcanzado diferentes logros profesionales o materiales. Todo esto de alguna manera nos puede dar una idea de lo que significa tener gozo en el alma, sentirnos satisfechos, felices. Pero ojalá un día hayas experimentado en el alma el gozo de Dios. Ahí sí, como decimos comúnmente, wow, nada se compara. La paz, la eternidad que se siente en el gozo de Dios. Muchas veces en esta vida lo experimentamos a través de la oración, de la celebración de la Eucaristía, en la experiencia de un retiro o en la contemplación de Dios en todas las maravillas que
podemos ver en la creación, o quizá en un momento de sufrimiento, de dolor. Allí podemos sentir, experimentar el gozo profundo de Dios que nos consuela, que nos ama. Es una sensación de paz, es una sensación de luz, de claridad, de estar ahí en silencio con Dios. Quizá es un poco difícil de narrar, de describir con palabras. Es algo que se experimenta en lo profundo del alma y que sabemos que es un gozo que Dios nos regala. Y si estos pequeños gozos no son comparados con los que alcanzamos por otros logros de nuestra vida, preguntémonos qué tan grande será el gozo de Dios en la eternidad, gozar junto a Dios, esperar esa bienaventuranza definitiva para estar con Él. Bienaventurados, dichosos, serán llenos de gozo de la presencia de Dios. Otro elemento de este texto que vale la pena resaltar es que cada bienaventuranza nos describe una realidad por la que pasan los seres humanos, los mansos, los pobres, los que lloran, los que sufren, los que tienen sed de justicia, los perseguidos, los que son injuriados, etc. Cada realidad que se describe en las 9 bienaventuranzas tiene una promesa, algo que recibirán esas personas por haber pasado por determinada situación. Bienaventurados los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu son las personas que se sienten necesitadas de Dios, los que no confían en las personas ni en las cosas de este mundo, las que ponen totalmente su confianza en quien sí nos puede salvar. Los pobres son los que acuden a Él en su diario vivir, los que sienten su necesidad, no solo en los momentos difíciles, sino en cada momento de su vida. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Los mansos se entiende también a las personas humildes, las personas sencillas. Tal vez no vemos muy a menudo ese tipo de personas que se comportan de esta manera. Sin embargo, los cristianos somos llamados a vivir en mansedumbre, a reaccionar con mansedumbre en determinadas situaciones. Claro que la sociedad actual ha descalificado a las personas que tienen esta virtud, burlándose de ser personas tontas, que se dejan maltratar, que se dejan humillar. La mansedumbre es una de las más hermosas virtudes que pudiéramos nosotros vivir. Ahí en cada situación, cuando alguien más nos ofende, cuando nos sentimos molestos por diversas cosas que pasan en nuestra vida cotidiana, saber reaccionar de manera sencilla, de manera humilde, sin malas palabras, sin malas actitudes, sin malos comportamientos. Sí, es bastante difícil, pero tú y yo necesitamos poner en práctica más a menudo esta virtud. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Tanto dolor, tanto sufrimiento a causa de la violencia, del maltrato contra niños, contra mujeres, de las injusticias, de la migración de tantas personas que tienen que abandonar todo lo poco que tenían. Hay momentos de sufrimiento, de lágrimas, y pareciera que nadie les consolará, porque lo han perdido todo, porque han perdido a sus hijos, han perdido su vida, han perdido su dignidad. Pero Dios les promete que serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Millones y millones de personas en algún momento hemos experimentado la injusticia causada por el ser humano.
y en lo profundo de nuestra alma clamamos a Dios justicia, porque muchas veces este mundo, las leyes del ser humano, no nos ofrecen esa justicia y solo esperamos que esa sed de justicia, esa hambre de justicia, Dios la calme. Y esa es la promesa que Dios nos da. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Cada vez que actuamos con misericordia, con aquellas personas que tal vez han fallado, se han equivocado, con los pobres, con las personas que necesitan de nuestro perdón, necesitan de una ayuda, estamos actuando con la misericordia de Dios y de esa manera Él mismo nos recompensará. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Nacemos limpios de corazón, pero con el paso de los años vamos conociendo el pecado que nos es transmitido por la familia, por la sociedad, y un cristiano debe ponerse en camino de limpiar, de purificar, de barrer su corazón de tanta maldad, de tantas malas actitudes, de tantos malos pensamientos, de tantos pecados. El limpio de corazón es el que está en la gracia de Dios. Si reconociéramos el valor de este gran don, de estar puros en nuestra vida, de estar puros delante de Dios, cuánto bien nos haríamos a nosotros mismos y haríamos a los demás. Es una gracia que trae como recompensa para nuestra alma el estar delante de Dios y poder verlo, poder contemplarlo. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En medio de sociedades, de un mundo lleno de violencia, creo que es lo que también debemos hacer. La paz que debe construirse desde las familias, porque muchas veces las guerras se inician en la violencia de las familias, de los hogares, de las comunidades. Cada uno de nosotros somos llamados a contribuir por esa paz, amando, dialogando con el otro, buscando no solo mi bienestar, sino también el de los demás. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza tiene relación con la número 4, pero en este caso se especifica a los que son perseguidos, a las personas que buscan la justicia en muchos lugares, en muchas regiones, y lamentablemente son perseguidos, muchos son asesinados. Ellos recibirán como recompensa el reino de los cielos. Y finalmente, bienaventurados cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. La recompensa será grande en los cielos. Y cierra diciendo, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Ese también será el destino de los discípulos, igual que lo que le sucedió a los profetas. Recordemos que la mayoría de profetas que se mencionan en la palabra de Dios fueron martirizados, fueron asesinados por su misma religión. De igual manera le sucedió a los discípulos. Casi a todos los discípulos los mataron, según nos menciona la palabra de Dios, excepto al evangelista Juan, quien se dice que ya murió de viejo. Esta bienaventuranza nos habla de toda clase de persecución, de toda clase de mentiras, de toda clase de injuria contra las personas que nos dedicamos a anunciar el evangelio. Aquellas personas, religiosos, sacerdotes, laicos, niños, jóvenes, ancianos, que con sus palabras, con sus actitudes, con sus acciones, anuncian, hacen el bien en muchos lugares, en muchas partes del mundo, anunciándoles a Dios, anunciándoles la buena nueva del Evangelio.
tanto bien que hace, tanto lo necesitamos en muchas familias. Debiéramos hacerlo más a menudo, pero a veces incumplimos esta bienaventuranza. Más bien no lo hacemos con tal de no sufrir la crítica, la mentira, las injurias de los demás, inclusive de nuestras propias familias. El asumir el reto de anunciar el Evangelio tiene consecuencias en esta vida, persecuciones, la maldad por parte del ser humano, pero tiene una gran recompensa en el reino de Dios. En general, de estas bienaventuranzas podemos decir que todas expresan una necesidad muy humana, una realidad profunda, un dolor que no ha sido satisfecho en esta vida, una necesidad que solo Dios puede llenar. Tú y yo hemos visto, sobre todo en las ciudades, la miseria humana, la pobreza extrema, el dolor, el sufrimiento. Estamos viendo guerras casi en todos los continentes, injusticias sociales profundas, persecuciones por toda la faz de la tierra. Pareciera que no hay paz, que no hay tranquilidad. Ya casi no estamos tranquilos ni en nuestra propia casa. Tanta miseria, tanto dolor, tanto sufrimiento. Es ilógico pensar que nadie jamás consolará el dolor, que nadie jamás consolará el sufrimiento de todos estos niños que son maltratados, que son asesinados, de tantas madres que pierden a sus hijos, tanta gente desplazada, tantas personas que lloran, que sufren. Nadie les consolará el sufrimiento y la injusticia reinante. Nadie les hará justicia. Pues no. Nosotros, quienes creemos, quienes confiamos en Dios, sabemos y esperamos que Él les consolará, que Él secará sus lágrimas, que Él les devolverá todo lo que en esta vida no tuvieron, el amor que jamás recibieron. Dios les aliviará ahí en su alma tanto dolor por tantas situaciones de sufrimiento que pasan los seres humanos y que tal vez tú que me escuchas también has pasado. Espera en Dios, confía en Él. Las bienaventuranzas son una profecía que se cumplirá en Dios. Dios le recompensará con el gozo eterno. Pero bien, no se trata de ser masoquistas y de buscar el sufrimiento. Lo que nos quiere decir con la invitación es a que tú y yo esperemos en Dios cuando estés pasando por un momento de dolor, de sufrimiento, por una dificultad o una enfermedad. Sí, nos es difícil sobrellevarla, nos es difícil vivir la vida, pero no debemos perder la esperanza, la confianza en Dios, siempre en oración, perseverando, ahí, esperando en Él. Él nos consolará. Estas bienaventuranzas nos deben llevar a pedirle a Dios en actitud de oración que nos dé la gracia de poder vivirlas para alcanzar esa dicha prometida. Amén. No olvides compartir esta reflexión con muchas más personas y suscribirte a este canal de YouTube para seguir adelante con esta obra. Que tengas una bendecida semana.